Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast de hoy. Me da mucho gusto que puedas vernos y escucharnos, sea donde sea que estés. En esta ocasión vamos a platicar acerca de un tema interesante y preguntas que nos dejaron nuestros seguidores en Instagram sobre la propagación. Y como cada podcast, hablando de preguntas frecuentes, me acompaña mi esposo Isaac, en donde en representación a ustedes va a hacer las preguntas que nos dejaron. Vamos a contestarlas de manera rápida y sencilla, esperando que pueda contestar las preguntas que me hayan dejado. Vale, entonces pues vamos a darle preguntas sobre propagación. Ok, entonces ahora sí llegaron varias. Voy a ir como que agarrando las que se ven bien, ¿sale? ¿Por qué solo le salen raíces? Yo cuando leí esta pregunta pues dije, pues el propósito de la propagación es que le salgan raíces, ¿no? Pero alguien aparentemente como que le inquieta, o tú cómo le entendiste a esta pregunta. Sí, creo que la persona que nos había hecho esa pregunta pensó que solo estábamos hablando de suculentas. Es por eso que creo que mencionaba acerca de solo salirle raíces. Y lo que pasa muchas veces cuando tratamos de propagar suculentas es que usamos el método más sencillo, que es por hoja. Quitamos una de las hojas frescas, bonitas, la que se vea mejor de la suculenta, y la dejamos en tierra. Pero muchas veces esta hoja solamente saca raíces y no saca una roseta o no saca una nueva suculentita, que es lo que esperamos. Entonces, muchas veces se debe uno a que esa hoja o no fue la mejor elección al escoger hojas, estaba dañada, no venía bien, ya venía enfermita quizás esa hoja. Otra es que muchas suculentas no se propagan por hoja. Hay algunas que no es posible propagarlas por hoja de esa manera y necesita otros medios, necesita que sea por división quizás de hijitos, de esquejes, de semillas también, pero no se reproduce por hoja. Y bueno, yo también he intentado y me ha pasado muchas veces que pues trato de propagar por hoja y no siempre sale una roseta. Entonces, no se trata de que hayas hecho un error como tal, sino simplemente esa hoja pues no dio. Ok. Entonces sí necesitarías utilizar varias hojas en tu bandeja que vayas a tener de propagación para que pues al menos una o dos puedan tener éxito en el proceso. Ok, o sea, Entonces, entre más hojas mejor que tú le pongas ahí en tu charolita para ver cuál de todas pega. exactamente. Entonces, siento Oye, que a eso se refería aquí la persona que nos dejó la pregunta. entonces cuando yo tengo una hojita y veo que le salen raíces pero no le sale roseta, quiere decir que algo no anda bien. Ujú, O sí. sea, y no le puede estar la hojita y con sus raíces ya crecer así, no. O sea, esa cosa No, no va a pegar, no va a sacar una nueva planta. solamente se va a enraizar. Exacto. Y Ajá. ahora debe quedar muy extraño, ¿no? O sea, una hoja ahí nomás que Con no lleno de crece, raíces, que nada ¿no? más le están creciendo raíces. Sí, exacto. Ok. Eso pasa muy frecuentemente más con plantas, bueno, con suculentas en especial, que es el medio en que nosotros reproducimos, pero con hojas de suculentas que no se pueden propagar. Principalmente los híbridos o los cultivares que hay Mm, son suculentas que difícilmente se propagan, como una laui, por ejemplo, que es una de las muy populares en México, que aunque no es como tal un híbrido, sí es difícil propagarla por hojas, simplemente súper difícil y casi no hay manera de propagarse así. También está la cotiledon tomentosa o la garrita de oso, que es la que esa, sí. llamamos. Esa también es muy difícil de propagar por hoja, entonces muy difícil que te vaya a dar. Probablemente solo saques un chorro de raíces, pero nunca te saque una nueva planta. Mm, ok, pues bueno, vamos a pasar a la que sigue. ¿Cuánto tiempo tarda y qué condiciones debe tener el sustrato? Me imagino que va guiado a lo mismo, hablando acerca de suculentas, De hecho, sí, creo que gran parte pero de este PDF es preguntas de suculentas. Ujú. sí creo que casi todas están guiadas a suculentas. ¿Me repites la pregunta? ¿Cuánto tiempo tarda y qué condiciones debe tener el sustrato? Ok, hablando acerca de la propagación por hoja de una suculenta, aproximadamente ya debería de sacarte una nueva plantita o una nueva suculenta. Enraiza aproximadamente entre 1 y 2 semanas que saca raíces, pero en sacar una nueva roseta tarda aproximadamente entre un mes y mes y medio en empezar a sacar una nueva planta. Entonces, si ha pasado 2 meses, por ejemplo, y tu hoja no sacó una nueva roseta, no hay Ya. manera, esa hoja ya no No, va.
Entonces, Ujú. es sí más probable que tarde aproximadamente entre un mes y medio. Y para poderla poner en otra maceta independiente, porque recuerden que el proceso es tenerlas todas juntitas en una charola, ya poner esa roseta en una maceta independiente, sí tendría que medir aproximadamente unos 2 a 3 centímetros mínimo de diámetro esa plantita para que tenga éxito en Ya su se nueva, graduó. Cuando ya, llega a un diámetro de ese tamaño está lista para tener su maceta. una maceta Un momento independiente. importante para la suculenta, ¿no? Que lo asegura más si tiene un diámetro más grande, ¿no? Pero es el mínimo que puede tener. Y el sustrato, en cuanto a sus condiciones, pues hay que ponerla, en el caso de una hoja, en un sustrato como cualquier otra, Sustrato para suculentas, para poroso. suculentas. Ujú, Ok. exactamente. Entonces, esas son las condiciones del sustrato, que no se mantenga muy húmedo, pero que también tenga suficiente humedad. Entonces, a diferencia de una suculenta normal, que regamos cada 7 o 10 días, esta quizás sí hay que rociar con un atomizador aproximadamente cada 3 o 4 días. Entonces, para que, como es menos sustrato, pues se seca más rápido. Ujú. Ok. Muy bien. Reproducir por hoja en agua y después al sustrato. ¿Por qué no me funcionó? ¿Por qué? No, Ok. no, no tienes que sentirte mal. A mí no me ha funcionado nunca. Ok. Entonces, es muy complicado. En realidad es muy, muy complicado porque tu suculenta, cuando la estás reproduciendo por agua especial, bueno, hablando específicamente por hoja, estamos hablando por hoja, en vez de ponerla en una bandeja en sustrato, lo que hacen es tomar una hoja de una suculenta y ponerla en agua, ¿de acuerdo? Como cualquier Pero se otra planta. pudre, ¿no? Sí salen raíces, ¿Tampoco? sí salen raíces y sí llegan a salir rosetitas en ocasiones, porque yo he estado haciendo este tipo de experimentos también. Lo hice por agua, salieron raíces y salió la roseta, una roseta como de 1 centímetro de diámetro aproximadamente, Ujú. sale. Entonces uno dice, ok, ya está lista para que yo la pueda poner en sustrato. Error, querer tratar a la suculenta, esta nueva suculenta como las demás, porque estuvo mucho tiempo en agua y está muy acostumbrada al agua. Entonces, cuando la pasamos al sustrato y regamos cada semana o cada 5 días, ella empieza a sufrir ese estrés Quiere agua. porque está acostumbrada al agua. Ah, ok. Entonces, también está el peligro de que al regar en exceso, esa planta se pudra. ¿Por qué? Porque cuando está en agua, solo está en agua, pero ahora que la pasamos a tierra, esa mezcla entre tierra, materia orgánica, agua, puede provocar la pudrición. En sí, eso es lo que produce que una suculenta se pudra. Entonces, es esa combinación de agua con tierra en donde está ahí y produce los hongos y la pudrición. En cambio, cuando una suculenta está en agua La humedad. siempre, Ok. en realidad Bueno, ok. no se muere. Muchas incluso quizás tengan, lo he visto en Instagram, en Pinterest, que tienen suculentas ya grandes y solamente están en agua. O sea, lo ideal es que si ya empezaste por agua, ya, o sea, esa planta va a vivir en una pecera. O sea, básicamente eso es lo que tendrías que apostarle por ahí. Puede ser, o sea, sí puede estar en el sustrato, solo que necesita ser uno muy meticuloso en el cuidado de esa suculenta en especial. A mí al menos hasta ahorita no se me ha logrado, no es tan fácil hacer que esa hoja que estamos propagando primero por agua y luego la pasemos al sustrato, llegue a surgir. O sea, sí necesitas especial cuidado con ella, pero no es imposible, o sea, sí se Sí puede se lograr. logra. Sí, sí se puede lograr. Coméntenos si alguien ya lo logró, si tiene sus suculentitas así en agua. Nos vamos a desviar un poquito, pero está el trending este de los aguacates, ¿no? Estos aguacates que ponen ahí en agua y con raíces, ¿no? Por ahí vi que ya también estás reproduciendo unos aguacates en agua, ¿no? Coméntenos si alguien ya lo ha hecho, está teniendo suculentas con agua o este trending de los aguacates también con agua. Si ya lo ha hecho y pues cómo les está yendo, ¿no? Al rato, si quieren, comenten y pues podemos, a lo mejor programar un video sobre propagación Sí. de aguacates en agua, ¿no? Bueno, aquí la Semilla de diferencia, aguacate, la única, quiero aclarar, ajá, ¿verdad? sí, No, no es un aguacate. Sí. Okay. Semilla de aguacate. aquí la única diferencia está en que las suculentas sí tienen
tienden a ser un poco más complicadas con el tema agua-sustrato. Entonces, cuando nosotros reproducimos, no sé, un teléfono, cualquier otra planta, una monstera o demás que propagamos por agua y luego ponemos en tierra, es mucho, mucho más sencillo Sí, eso he visto que sí lo has hecho. reproducirla sin ningún problema. O sea, quizás en los primeros 3, 4 días la plantita se ve un poco triste porque pues la sacamos del agua y ahora está en tierra, pero ella se adapta súper fácil. Y las suculentas, la reproducción de suculentas no es tan sencillo que se adapten. Por esa habilidad que ellas tienen de almacenar agua, en donde a veces no encontramos el equilibrio exacto en cuándo sí regar, cuándo no regar, a qué grado riego para que no se muera, pero también no lo suficiente para que se pudra. Esa es la dificultad con las suculentas. Por eso sí creo que el método más fácil es hacerlo en una bandeja de propagación, directamente desde el principio, desde tierra, que les hagan las raíces en la tierra, que se acomoden en sustrato y podamos reproducirla así. Es un crecimiento más lento que en agua. En agua la estimulación de raíces es más rápida. Entonces, lo que tardó 2 semanas en tu bandeja, acá tarda una. Entonces, tú puedes ver raíces súper rápido. Obviamente a ti te da alegría porque tiene raíces cada vez más rápido y tú dices, ya voy a tener una planta súper rápido. Claro, en agua la estimulación en raíces es más rápida, pero la adaptación de una suculenta de agua a sustrato, esa es la dificultad. Órale. Fíjate, no había escuchado eso de las suculentas en agua. Se han de ver padres, ¿no? Sí, se ven muy padres, por ahí si quieren buscarlo en Pinterest, yo las he visto y sí me dan ganas de hacer algo así. Órale. ¿Los pececitos se comen la raíz? No sabría decirte ¿No? porque Bueno. nunca lo he intentado. Bueno, ok. Ahí si alguien sabe, ahí coméntenos. Vamos a la que sigue. Reproducir poro, esto ya la leímos. ¿Se tiene que agregar la tierra donde la pones a reproducir? No, se tiene que regar la tierra donde la pones a reproducir. Ok, hablamos otra vez de suculentas, ¿de acuerdo? Entonces, sí es importante porque el agua lo que hace es estimular a la nueva planta a sacar raíces, en este caso a la hoja, que empiece a sacar raíces para sacar una nueva planta. Si no hay agua, no va a haber manera. Ahora, lo que sí se tiene que hacer es siempre esperar a que la herida de tu planta, ya sea que propagaste por esqueje y ojito o propagaste por hoja, que esa herida cicatrice. Quiere decir que no se vea tan fresca y que por ahí entren algunos hongos. Entonces, puedes esperar después de quitar la hoja aproximadamente unos 3 días y entonces empezar a regar ese sustrato. Pero como la capa del sustrato que estamos usando es aproximadamente de 2 a 3 centímetros, no es mucha, no puedes regar como normalmente haces con tu suculenta en una maceta profunda de 10 centímetros. Va a ser un lodo, ¿no? Exacto. Y entonces... Oye, perdóname que te interrumpa. En este punto, lo de la canela, ¿qué onda? Porque luego dicen, no, pues échale canela para que sane. ¿Está bien que vas a propagar por hoja, le rompes la hojita, le pones su canelita y la pones? ¿Es válido eso? Digamos que va de decisión de cada quien, experimento de cada quien, porque en realidad hay quienes están de acuerdo, hay quienes no, hay quienes dicen que al contrario trae más hongos, hay quienes dicen no, estimula el enraiciamiento o no. Que se estimula que salgan más raíces, pero en realidad yo siempre aconsejo que haga cada quien su experimento. A modo personal, sí lo he hecho, nunca me ha afectado, nunca me ha traído hongos. No te recomendaría echarle la canela al sustrato, ahí sí no, pero no, echarle la canela a la herida, quizás un poco, y dejar que cicatrice y no regar. Esa canela lo que hace, pues tiene algunas ventajas antibacterianas, también ayuda a sellar la herida y ayuda a que salgan raíces nuevas, estimula las raíces nuevas. Pero no vamos a echar una cantidad exagerada, porque recordemos que la canela también es un ingrediente orgánico, entonces va a atraer hongos si lo echamos en exceso. Siempre hay que tener y si un le echas equilibrio. agua. Exactamente. Entonces tendrías que esperar un poco más para regar. Y claro, el riego yo creo con un spray, ¿no? Exacto, eso es a lo que iba hace ratito. Es importante que no vayamos a regar normalmente como unas macetas, sino regar con un spray. Lo que hacemos solamente es humedecer un poco el sustrato
y esa humedad estimula a la hojita a sacar nuevas raíces. Entonces, contestando la pregunta, Sí, volviendo al sí punto. necesita que le echemos riego Ajá. con un spray aproximadamente cada 3 o 4 días, dependiendo tu clima. Si es muy cálido, quizás cada 3, o sea, si es muy caliente. Y si es muy frío, quizás cada 6 o 7 días, ¿verdad? Ok. Yo aquí con mi clima de entre 18 a 25 grados, cuando pongo a reproducir, riego aproximadamente cada 6 a 7 días. Órale. Muy bien. Vamos a la que sigue. ¿Cuándo es ideal plantar y cómo la cuido para que crezca? Ok. ¿Cómo otra vez? ¿Cuándo es ideal plantar y cómo la cuido para que crezca? A ver, la voy a contestar yo, según ya entendí. Entonces tienes que plantarla, mira, ya te voy a explicar. Ah, cierto. Ahí me corriges. Cuando ya mide de 1 a 2 centímetros, ya se graduó, ¿no? O sea, tu roseta ya tiene ese diámetro, está lista para ser trasplantada a una maceta y pues ya, bautizarle su nueva maceta. Y ¿y cómo la cuido para que crezca? Pues ya continúa con su riego, ¿no? Aquí sí ya no sé. Pues pues lo de siempre, ¿no? Sol, o bueno, ya y tú que puedes complementar. Muy bien, bueno, la respuesta está bien, es un mínimo de 2 a 3 centímetros de diámetro, como mínimo. Aseguras más que tu planta tenga éxito total si tiene más diámetro. He comprado suculentas de hasta 5 o 6 centímetros de diámetro que aún tienen su hoja de donde se propagaron. Entonces eso garantiza aún más el crecimiento de tu nueva plantita, de tu nueva suculenta. Entonces, mientras más esperes a que esa plantita crezca No le va para a hacer mal. cambiarla, no le va a hacer pues nada mal. Ahora, en cuanto a sus cuidados, sí es importante no regar demasiado porque aún la planta es pequeñita, pero sí estarle dando un riego casi parecido a tus demás suculentas. Quizás si riegas tus demás suculentas cada 10 días, esta la puedes regar cada 8, más o menos. Es un ejemplo porque está más chiquita, pero obviamente tu maceta pues también es más chiquita y por lo tanto ocupa menos agua, ¿verdad? Y otra cosa que hay que tener en cuenta es no exponerla al sol como lo harías con las suculentas más grandes, de manera así directa. Entonces, es irla acostumbrando poco a poquito a que tenga el sol que necesita porque podría llegar a quemarse. Y una vez que tu suculenta en la parte del medio llega a quemarse, esa planta Ya, la ya no perdimos. va a seguir sacando hojas nuevas porque de ahí es de donde saca hojitas nuevas. Entonces necesitas irla adaptando poco a poquito, quizás una semana 1 hora al sol, otra la siguiente semana ya 2 horas y así sucesivamente hasta que ya pueda alcanzar su mínimo de 5 horas diarias. Ok. Oye, una pregunta adicional. La charola de propagación, entonces, ¿no debe de exponerse directo al sol? No. Iluminación, nada más. Tener mucha iluminación. Sí puede estar expuesta la hoja al sol, pero sí va a disminuir un poco la probabilidad de que esta hojita vaya a sacar una nueva. Necesita estar con mucha iluminación, un lugar fresquito, es decir, que no esté ni muy caliente ni muy frío, que no tenga mucha aireación y que tenga mucha iluminación, quizás cerca de una ventana estará muy bien. Si recibe 1 hora de sol, por ejemplo, no hay tanto problema, todavía 2 horas de sol también, pero no puedes darle las 5 o 6 horas de sol que ya le das a las suculentas normales, porque sí podría quemarse. Puede empezar a salir una nueva rosetita y ¡pum!, se te quema, ¿no? Pero pues es porque la exposición solar para ellas todavía no es suficiente ese sol. Entonces, por eso es un medio de adaptación poco a poco. Órale, muy bien. ¿Cómo propago una sansevieria? Aquí tenemos unas. Unas cuantas. Esta dijiste, sí tiene un hijito. Tiene un hijito. No se ve, pero tiene un Está hijito. chiquito todavía. Está bebé. ¿Cómo se propaga? Se propaga sola, ¿no? Solita, ¿no? En cuanto a la sansevieria, puede haber 2 opciones muy prácticas y rápidas, que es cortando la hoja, pero... ¿Así la arranca? La puedes arrancar o incluso con unas tijeras arrancas esta parte de aquí, la cortas Así a la mitad, así, Sí, total. sí, puedes pasarme la grande, por favor, creo que ahí se va a notar mejor. En esta, por ejemplo, muchos tienen las típicas lenguas de suegra muy grandes, entonces esta hoja muy bien la puedes cortar aquí así, mochar a la mitad, mochar así decimos aquí en México, la cortamos aquí y
trozo de hoja, lo que vamos a hacer es ponerla en un vaso de agua con poca agua. No la vayamos así a sumergir toda en agua porque se nos va a podrir la hoja. Es Poca agua. poquita agua, digamos que un vasito en donde solamente se sumerja 1 centímetro del corte. Ok. Entonces, Es así con agua. esas con agua es la manera en la que podemos reproducir porque empiezan a salir raíces nuevas y empieza a salir un rizoma nuevo. Es ¿Qué es un rizoma? Es una manera externa en la que tu planta empieza a sacar un popular llamado hijo. Okay. ¿No? Entonces empieza a sacar una nueva hojita así. Okay. ¿Vale? Entonces de ahí de donde empezaron a salir las raíces, empieza a salir una nueva hojita como un tipo rizoma y ya podemos plantar. De ahí podemos ya plantar. O la otra opción es como las otras que tengo aquí, que ya tienen unos hijitos aquí abajo. Igual, a eso se le llama rizoma. Empiezan a sacar como que una manera externa, una nueva planta. Y a ese corte o a esa partecita en donde está esa unión se llama axila. Es como nuestra axila, nuestro brazo. Así sale una nueva planta. Entonces lo que hacemos es cortarle la axila, por así decirlo. Y si tiene raíces, pues va a ser mucho mejor cortarle parte con raíz para que solo plantemos y listo. Pero esa es la forma en la que puedes reproducir una sansevieria. Vamos a ver si podemos hacer un video posteriormente. Quiero adquirir una sansevieria más grande, una lengua de suegra más grande y poder hacer esa reproducción, porque ahorita las especies que tengo son enanas, entonces prefiero esperar a que sequen hijitos. Se ven padres estas grandotas, ¿no? Yo las he visto mucho en la calle, así de la nada en las esquinas la gente tiene ahí su sansevieria. Pero así en la calle, hay un aquí. pollero ahí que tiene la amarra, o sea, ya le pone un lazo alrededor como para que no se haga así, pero pues, o sea, se ve que ni le cuida, no le echa agua, lo que le da de sol y todo, y está creciendo así. Y uno las tiene aquí en la maceta y tantito la riega de más y sí, se pudren, ¿no? Pero se ven padrísimas esas, me gustan mucho, a ver si luego cosimos una. Bien, ¿cómo saber si saldrán hijos en un cactus? ¿Saldrán o no saldrán? ¿Cómo saber? Pues en realidad todos los cactus van a sacar en algún momento un hijito. ¿Lo van a sacar así como dijiste? Exacto, algo parecido. Empieza a salir un pequeño bultito ahí al lado. Tumorcito. Un tumorcito con espinas. Okay. ¿Cómo saberlo o no? En realidad prácticamente todas las plantas sacan hijitos, ¿ok? Se les llama así como que hijitos comúnmente, piecitos, esquejes, demás, ¿no? Todas las plantas lo hacen, es una forma en la que ellas pues empiezan a reproducirse, empiezan a salir más plantas de forma independiente, entonces en el caso de los cactus que no se espanten, ¿no? O sea, si ves que le sale por ahí un tumorcito chiquito, va bien, es un hijito, ahí déjalo que crezca y pues ya, ¿no? Bueno, depende del color, ¿eh? Si estás viendo que es negro, es peligroso. Probablemente es una plaga. Ah, ¿poco? Entonces, ¿una bola? O sea, ¿una plaga? Sí. Ah, órale, no sabía. Sí, puede ser algún tipo de insecto que se anida adentro del cactus. Entonces, si se ve... Entonces las bolas negras negro, no. Se ve negro, café, entonces está siendo un problema. Se mueve. Pero si estás viendo que es una bolita verde o del mismo color que tu cactus con espinitas, es un hijito. Okay. Muy bien, buen punto. Ok, ¿cómo deben colocarse los propágulos? Interesante pregunta. Y obviamente la pregunta es, ¿qué es un propágulo, no? Yo diría. Yo también cuando mencioné esta pregunta, la verdad es que la palabra propágulo sí la había escuchado, pero exactamente como tal no sabría explicarlo. Pero ya informándome acerca del propágulo, bueno, se trata simplemente de la forma en la que la planta crea una planta nueva o se reproduce, siempre igual a la mamá. Viene la palabra propagación. Propagación. Exacto. Ok, o sea, un hijito, propagación, propagulito. Okay. Algo así. Hay diferentes tipos de propágulos. La pregunta en sí siento que es un poco general, ¿cómo puedo yo plantar o cómo debe de ir plantado este propágulo? Porque, por ejemplo, volvemos aquí a las sansevierias, ese es un propágulo, se le llama rizoma. Lo que sacan es como un pequeño hijito, que así es como se les llama, pero se le llama rizoma,
y lo que hace uno es cortar la axila y pues, plantar una planta que es igualita a la mamá. Entonces los propágulos, este ya lleva dos, mira, lleva uno aquí y uno lleva acá. Este sí lo puedes desenterrar así, ¿no? Ahorita no sería conveniente porque está muy chiquito, entonces todavía es como los bebés independiente a la mamá y ahora está alimentándose de la mamá, tiene que sacar raíces nuevas y demás para que esté lo suficientemente grande. Pero es una de las sansevierías más productivas, son muy dadas a dar hijitos. Ajá. Pero así se les llama, en este caso es un rizoma, pero hay muchísimos otros propágulos, por ahí vamos a estar sacando un post en 1 o 2 semanas más acerca de qué es un propágulo. Existen los famosos bulbos, también los bulbos, por ejemplo, las calateas, también están los bulbos de los tulipanes, de los narcisos. El Oxalis triangularis. El Oxalis triangularis, son pequeños bulbos, así que ellos sacan plantas independientes. También existen los tubérculos también son un tipo de... La papa es un propágulo. Exacto, plantas otra papa y esa papa va a sacar otra hojita, ¿no? No es como tal una semilla, es un tubérculo. Entonces el tubérculo es también un tipo de propágulo, están los estolones, que es en el caso de las fresas. Entonces hay muchísimos tipos de propágulos, por eso la pregunta pues, tiende a ser un poco difícil de contestar como tal. Sería bueno investigar más bien qué tipo de planta tenemos y cuál es el medio en el que ella se reproduce. Y la mayoría, eso sí, la mayoría de los propágulos tienden a ser pues plantados nuevamente, o sea, plantarse ese bulbo, plantarse ese rizoma, plantarse bajo tierra. Entonces lo pones en tierra, saca nuevas raíces y pum, sale una nueva planta. Claro, la planta siempre igualita, pues a la mamá, podría decirse así. Oye, está padre esta palabra, ¿no? Así como para pantallar a la gente, ¿no? No, pues cuando vas a comprarla, a ver qué tipo de propágulos me va a dar, ¿no? Así me gustó. Bueno, ahí está. Vamos a una última. Todavía nos quedan bastantes preguntas, nos quedan por lo menos 7. Vamos a elegir una. ¿Cómo poner las hojas de las suculentas para que se propaguen? Ok, bueno, ya hemos hablado de eso. ¿Gustas decir algo más sobre este detalle? ¿Cómo poner la hoja específicamente? Sí, he notado que ya en experimentos y tanto que he hecho propagaciones, lo que he notado que hay mayor éxito si la ponemos boca arriba, es decir, tenemos nuestra hoja de nuestra suculenta, bueno, es solo un ejemplo en el caso de la sansevieria que tengo en la mano, pero tenemos lo que es el derecho y el en vez. ¿De acuerdo? Entonces el en vez que vaya acostado en el sustrato y pues el derecho que quede en la parte de arriba. He notado que hay un poquito más de éxito en eso. Pero la suculenta, bueno, la hojita que llega a tener éxito propagándose al revés, o sea, teniendo el en vez hacia arriba, no siempre se da, pero la que se llega a dar, al menos a mí me ha resultado en una suculenta crestada. Quiere decir que está unida a un solo tronco varios centros de rosetas. Entonces, eso lo explicábamos también ahí en nuestro TikTok. O sea, a ver, entonces, o sea que sí era un tema. Yo fíjate que esta pregunta sí, dije, no, pues la pones así, ¿no? Pero, ok, entonces sí tiene algo que ver. O sea, si la pones con el en vez para arriba, te empiezan a salir así como miles de millones, todas del mismo... Todas pegadas, como que juntas en una sola. Y es una mutación o malformación de tu suculenta. Pero es difícil. O sea, sí no es como que te vaya a pegar todas las que vayas a poner al revés. Pero es un experimento que pueden hacer. Y tampoco quiere decir que la hoja... Es una regla. Que la hoja, exacto. No es una regla que me estoy inventando ni que exista. Pero yo, en mi experiencia, sí puedo decir que así es como a mí me ha pasado. Tuve una Perlebón y tuve una Tupsitorbi. Son ambas queverias. Y ambas lo que me pasó fue que la hoja, pues simplemente yo no les puse mucha atención, la verdad, y las dejé ahí mismo en la maceta, o sea, realmente no las agarré. O sea, así y como las se puse, cayó. Pues así se cayó, ahí la dejé en la maceta. Y empecé a ver que pues empezó a sacar una nueva roseta, ¿no? Entonces, cuando la anoté, dije, la voy a quitar
porque en esta maceta le pega el sol directo 5 horas a mi suculenta y pues al final esta rosetita pequeña va a terminar quemándose y muriendo. Entonces lo que hice fue sacarla, quitarla y ponerla en una nueva macetita, esperando que se siguiera creciendo y con menos horas de sol. Y sí, efectivamente empezó a crecer y me pasó en ambos casos en las 12 queverias, en donde se hizo una mutación. Pero fue porque esa hojita cuando cayó al revés, es decir, el en vez quedó viendo hacia arriba y el derecho quedó viendo el suelo. Entonces, he notado que, aunque no es una regla, en mis experimentos... Es probable que suceda. Sí, pero sí también he hecho, o sea, yo con mi esperanza de crear más crestaciones. Dijiste, pues quiero puras. No todas pegan. La verdad es que solo me han pegado 2 de quién sabe cuántos intentos que he hecho, pero sí he visto que está esa opción. La más, o sea, si tú realmente quieres propagar así masivo y muchas, es más si quieres probable. Vender suculentas. Es más probable que te salgan si las pones, como te menciono, con el en vez pegando el suelo. Uh-huh. Y el frente bien, pues al techo, ¿no? Hacia arriba. Así bonito, decente, exacto, normal. Acomodadas. Okay. Y no es necesario que las entierres, tampoco es una regla, si las quieres enterrar, pues las puedes enterrar sin problema. Las puedes dejar simplemente así encima en tu bandeja de propagación con sustrato y ellas van a buscar el caminito. Uh-huh. Ellas van a sacar sus raíces, se van a enterrar solitas y van a sacar una nueva roseta. Lo que sí es, repito nuevamente, regar solo con un atomizador hasta que notes que la roseta ya tenga un diámetro de unos 2 o 3 centímetros. Órale, fíjate, yo menosprecié esta pregunta y estaba buena. Bueno, todas las preguntas que te hacen pues tan buenas, pero yo creí, qué bueno que no contesto yo el Instagram, ¿verdad? Porque pues no, pues cómo, no, pues así nada más, ¿no? Pero, ok, qué bueno que ya contestamos esta. Ok, vamos a dejarla hasta aquí. Hay más preguntas todavía, como otras 4, 5, 6, quién sabe cuántas tenemos ahí en el PDF, para que vayan, se suscriban al newsletter y reciban esta semana el PDF hablando sobre preguntas frecuentes sobre propagación. Y mayormente son sobre suculentas, ¿no? Si ya también te has suscrito al newsletter, pues te va a llegar en automático. No es necesario que te vuelvas a suscribir. Entonces, si ya estás suscrito al newsletter, te va a llegar cada semana o cada 15 días que sacamos estos preguntas frecuentes en PDF. Te van a llegar directamente a tu correo. Si no estás suscrito al newsletter, pues te suscribes y puedes recibir todos estos PDFs gratuitamente. Uh-huh. Sale, pues bueno, vamos a tratar ya de sacar nuestro podcast cada semana. Habíamos estado con un curso de suculentas, un taller de suculentas, y pues teníamos mucho material para editar y para grabar, pero ya vamos a tratar de ser más frecuentes, como habíamos dicho en nuestro podcast. Pues gracias por sintonizarnos y nos vemos la siguiente semana con a ver de qué vamos a preguntar. No lo sé, pero ahí checamos en el Instagram. Vale, pues cuídense, bonito día. Nos vemos, bye.